Entonces, bienvenidos todos a nuestra clase 20 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo qué es lo que hicimos, estábamos en la clase pasada. En la clase pasada estábamos estudiando ciertos conceptos, que era el centralizador y el normalizador. Y entonces les recuerdo otra vez qué era el centralizador. Entonces, en la clase pasada estudiamos el centro de un grupo, que era, por definición, los elementos que conmutan con todos los elementos de G, ¿no? Y demostramos que el centro era necesariamente un subgrupo normal del grupo G, ¿sí? También dimos esta definición, ¿no? Que es la definición 2.5, que me decía que si teníamos G un grupo y tomamos A un elemento de G, entonces el centralizador del elemento A en G, denotado por CG de A, es por definición el conjunto de los elementos de G que conmutan con A. Es decir, en símbolos, el centralizador de A en G es el conjunto de los G en G, tales que A por G es lo mismo que G por A, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que demostramos en la clase pasada, bueno, les dejé como un ejercicio demostrar que el centralizador de A en G, del elemento A en el grupo G, es un subgrupo del grupo G, ¿sí? Y entonces en la clase pasada demostramos esta proposición, que es la proposición 2.7, que ¿qué es lo que nos dice? Si yo me tomo G un grupo y yo me tomo A un elemento de G, entonces la clase de conjugación de A, la cardinalidad de la clase de conjugación de A, es exactamente el índice del centralizador de A en G, es el índice del centralizador de A en el grupo G, ¿no? ¿Sí? Donde recordemos que la clase de conjugación del elemento A, que lo estamos denotando así como A a la G, es por definición el conjunto de todos los conjugados de A, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es el conjunto de los G a la menos 1, tales que G está en G. Entonces lo que demostramos en la clase pasada es que la cardinalidad de este conjunto es exactamente la cardinalidad, es exactamente el índice del normalizador en el grupo G. Y el índice de normalizador, por definición, es exactamente el conjunto de las clases laterales derechas, ya sea derechas o izquierdas, del centralizador del elemento A, ¿no? Entonces eso fue lo que demostramos en la clase pasada, ¿sí? Y lo último que vimos en la clase pasada fue esta definición, que fue la definición 2.9, que fue la definición de normalizador, ¿sí? Entonces el normalizador, yo me tomo H, un subgrupo del grupo G. Entonces el normalizador de H en G, denotado así como normalizador de H en G, NGH, es por definición, el conjunto de los A en G, tales que A por H por A a la menos 1 es H, ¿sí? Y ese es obviamente un subconjunto de G, ¿no? Porque son los A en G que cumplen esta propiedad, ¿no? Que cuando yo multiplico A a la menos 1, entonces eso me regresa a H, ¿sí? Entonces ese es el normalizador de H en G. Entonces el siguiente lema nos va a decir que el normalizador es un subgrupo, ¿no? Así como el centralizador de un elemento es un subgrupo de G, también el normalizador es un subgrupo, ¿sí? Y además va a cumplir lo siguiente. Entonces, si yo me considero H un subgrupo de G, ¿sí? Si yo me considero H un subgrupo de G, entonces va a pasar lo siguiente, que el normalizador de H en G va a ser un subgrupo de G. Y además, H va a ser un subgrupo normal del normalizador, ¿sí? Es decir, H va a estar contenido en el normalizador de H en G y además H va a ser normal aquí dentro, ¿sí? Por eso se llama normalizador, ¿no? Porque aunque H no necesariamente es normal en G, encontramos otro subgrupo de G en el que H sí es normal, ¿no? ¿Sí? Y el inciso B, que si yo me tomo otro subgrupo de G, de tal manera que H es normal en G, ¿sí? Esto acá está mal, tal que H es normal en K, ¿sí? Ajá, entonces, el inciso B que me dice, si yo me tomo otro subgrupo K de G,
de tal forma que H es normal en K, entonces necesariamente K es un subgrupo del normalizador. ¿Qué nos dice el inciso B? Que el normalizador de H en, del normalizador de H en G es el subgrupo más grande de G respecto a la contención, en el que H es normal, ¿no? Entonces, el inciso B y el inciso A me están diciendo que el normalizador de H en G es el subgrupo más grande de G en el que H es normal, ¿no? Porque H es normal en normalizador. Y si yo tengo otro subgrupo de G, tal que H es normal en ese otro subgrupo, entonces necesariamente ese otro subgrupo está contenido dentro del normalizador, ¿sí? Entonces este es el más grande, el normalizador de H en G es el más grande en el cual H es normal, ¿sí? Ok, entonces demostremos el inciso A. Entonces demostremos que, que el normalizador es un subgrupo, ¿no? Entonces, primero, el neutro de G satisface, satisface que cuando yo multiplico el neutro de G por H, por el neutro de G inverso, pues eso vuelve a ser H, ¿sí? Satisface esto, por lo tanto, pues resulta ser que el neutro de G está en el normalizador de H en G, ¿no? El normalizador de H en G. Ahí está. Entonces ya cumplimos la primera propiedad para hacer subgrupo. Ahora, ¿qué debo cumplir? Debo ver que si yo me tomo dos elementos, entonces su producto vuelve a estar, ¿no? Entonces sean A y B elementos del normalizador de H en G, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que A por B vuelve a quedar en el normalizador de H en G. Sí, es lo que tengo que demostrar. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que ver en efecto? Si yo hago A por B y lo multiplico por H y luego lo multiplico por A por B a la menos 1, entonces ¿eso qué me da? Esto me da A por B por H y esto, el inverso de A por B, saben que ustedes que es el inverso de el producto de los inversos, pero ahora en el orden opuesto. Entonces esto es exactamente B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Esto es exactamente A por B, H, B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿no? Pero esto es exactamente ¿quién? A por H por A a la menos 1. Aquí estoy utilizando de, al pasar de esta igualdad a esta, estoy utilizando que B está en el centralizador, en el normalizador. Entonces, pues B está en el normalizador de H en G. Entonces, como B está en el normalizador de H en G, porque así me lo tomé, entonces cuando yo hago B por H por B a la menos 1, eso me da H, ¿sí? Y entonces lo que voy a obtener va a ser AHA a la menos 1, y esto va a ser igual a H, ¿por qué? Esto va a ser igual a H, y esto va a ser porque A está en el normalizador de H en G, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Lo que acabamos de demostrar es que si yo tomo este elemento por H por el inverso de A por B, me regresa H, ¿no? Entonces, por tanto, A por B está en el normalizador de H en el subgrupo G, ¿no? Ahí está. Y ya lo último que me falta para checar que es un subgrupo es que también está cerrado por inversos, ¿no? Entonces sea A un elemento que está en el normalizador de H en G. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que el inverso también
vuelve a estar en el normalizador de H en G. ¿Sí? Entonces tengo que demostrar eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues fácil, ¿no? Entonces, se pasa eso. Entonces, en efecto, ¿cuánto es a la menos 1 por h por el inverso de a la menos 1 menos 1? Entonces, esto es exactamente ¿quién? A la menos 1 por h por a, ¿no? Pero esto es exactamente a la menos 1 por a por h por a la menos 1 por a. En esta igualdad aquí estoy utilizando que a está en el normalizador de... ¿sí? Al pasar de aquí a acá, estoy utilizando que a está en el normalizador de h en g. ¿Sí? Entonces, como a está en el normalizador de h en g, cuando yo hago a, h a la menos 1, lo que obtengo es h, ¿no? ¿Sí? Y entonces, lo que tengo después de hacer esas operaciones, esto es a la menos 1, a la menos 1, a por h por a a la menos 1 por a. Pero esto es exactamente el neutro de g por h por el neutro de g. Esto es exactamente h. Entonces, ¿qué es lo que acabo de ver? Que si yo hago la multiplicación de este elemento por su inverso, por h por el inverso de este elemento, me regresa h, ¿no? Entonces, eso lo que me está diciendo es que, por lo tanto, a la menos 1 está en el normalizador, ¿sí? De h en g, y por lo tanto lo que tenemos es que el normalizador es un subgrupo, por tanto, el normalizador es un subgrupo de g, ¿no? El normalizador de h en g es un subgrupo de g. Ahí está. Entonces ya demostramos parte de lo que queremos, ¿no? Y ahora ya demostramos esto, que el normalizador es un subgrupo, y esto ya es evidente. ¿Por qué? Además, para a en el normalizador de h en g, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que, por definición de estar en el normalizador, tenemos que a h a la menos 1, ¿sí? Es igual a h. Por lo tanto, pues lo que nos está diciendo es que h es un subgrupo normal, pero del normalizador, ¿no? Por tanto, h es un subgrupo normal del normalizador de g en h. Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Ese es un subgrupo del normalizador. Es un subgrupo normal del normalizador. Ahora hagamos B. Para B, ¿qué hacemos? Entonces, para B, pues me tomo un subgrupo de G, tal que entonces sea que K un subgrupo de G, tal que H es normal en G, ¿no? Sea K un subgrupo de G, tal que H es normal en G, tal que H es normal en K. Tal que H es normal en K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es que si H está en K, si K está en K, entonces si K está en K, tenemos que, como H es normal en K, lo que tenemos es que si K está en K,
K por H por K a la menos 1 es igual a H. Y eso es lo que me está diciendo, es decir, K está en el normalizador de H en G. Y por lo tanto, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que K está contenido dentro del normalizador de H en G. ¿Sí? Lo que acabo de demostrar es eso, ¿no? Me tomé un elemento K en K y demostré que K está en el normalizador de H en G, entonces se tiene esta contención. ¿Sí? Y como K es subgrupo de G, pues es cerrado por las operaciones de producto, tiene el elemento neutro y por inversos, ¿no? Entonces, como va a ser un subgrupo de G, pues tenemos que es un subgrupo también del normalizador, ¿no? Tenemos que K es un subgrupo del normalizador de H en G. Ahí está. Y eso acaba la prueba, ¿no? Porque ya demostramos esto, ¿no? Demostramos que si yo me tomo otro subgrupo K de G, tal que H es normal en ese subgrupo K, entonces necesariamente ese K está contenido, es un subgrupo del normalizador de H en G, ¿no? Y además el normalizador de H en G es tal que H es normal en ese grupo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo A y B juntos, lo que me está diciendo A y B juntos es que el normalizador de H en G es el subgrupo normal, es el subgrupo más grande en el cual H es normal. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, pues ahora hagamos la siguiente proposición, que es la proposición 2.11. Proposición 2.11. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esa proposición? Me dice lo siguiente, que va a ser parecido a lo que hicimos con el centralizador, que me dice CH un subgrupo CH un subgrupo de G, sea H un subgrupo de G. Entonces va a pasar lo siguiente. Entonces pasa lo siguiente. La clase, cuando yo hago H, A a la menos 1, va a ser lo mismo que B, H, B a la menos 1. Sí, solo sí. Sí, solo sí. B a la menos 1 por A está en el normalizador de H en G. ¿Sí? Entonces vamos a tener eso, el inciso A. Inciso B es que la cardinalidad del conjunto que tiene a los conjugados de H, que es este, GH, G a la menos 1, tal que G está en G. La cardinalidad del conjunto de los conjugados a H es exactamente el índice del normalizador en el grupo G. Es el índice del normalizador de H en el grupo G. ¿Sí? Y además, si G es finito, el índice de G, del normalizador de H en G, divide a la cardinalidad del grupo G. Divide a la cardinalidad del grupo G. Ahí está. Entonces, otra vez, este inciso B es muy parecido a lo que ya teníamos aquí, ¿no? De hecho, vamos a ver que ya cuando empecemos a ver acciones de grupos, vamos a ver que esto es un corolario de algo más grande. Entonces,
¿Qué es lo que vimos? Vimos en la clase pasada que vimos la proposición 2.7 que me dice que el conjunto de conjugados al elemento A, que es A a la G, ese conjunto tiene cardinalidad el índice del centralizador en el grupo G. Eso fue lo que demostramos, ¿no? Que el número de conjugados a A, que es este conjunto, es exactamente el índice del centralizador en G. Ahora, en esta proposición que vamos a demostrar, lo que queremos ver es que el número de conjugados al subgrupo H, estos son los conjugados a subgrupo H, ¿no? Entonces el número de conjugados al subgrupo H va a ser exactamente el índice del normalizador en el grupo G, ¿sí? Ok, y eso es parecido en cierta forma a lo que hicimos la clase pasada con lo del centralizador, ¿no? Entonces, demostración. Entonces hagamos la demostración de A, ¿sí? Entonces, pues tenemos que AH, A a la menos 1, es lo mismo que BH, B a la menos 1. Sí, solo sí. ¿Qué va a pasar? Sí, solo sí. B a la menos 1. Sí, solo sí. B a la menos 1. A por H por B a la menos 1 por A. ¿Sí? Sí, solo sí. B a la menos 1 A por H por B a la menos 1 por A. Acá ya me equivoqué. A es A a la menos 1 por A a la menos 1 por B. Eso está en H, eso es H, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces multiplico por B a la menos 1 esta igualdad del lado izquierdo. Entonces B a la menos 1 se me quita de acá y se me pone aquí, ¿no? B a la menos 1A. Y luego H a la menos 1. Y luego multiplico por A. Ambos ahora del lado derecho. Entonces se me quita esta A. Y lo que me queda es B a la menos 1 por A. Y luego me queda... ¿qué? O sea, lo que estoy diciendo es que multiplico por B a la menos 1 de este lado y por B a la menos 1 del lado izquierdo en ambos lados de la igualdad y por B del lado derecho, ¿no? Entonces, si yo multiplico B a la menos 1 del lado izquierdo y por B del lado derecho, estas se me van y solamente me queda H y lo que me queda aquí es B a la menos 1 y lo que me queda de este lado es B, ¿no? Entonces, es lo que tengo. Entonces, esto va a pasar sí, solo sí. B a la menos 1 por A, por H, por A a la menos 1 por B, es H. ¿Sí? Pero esto pasa sí, solo sí. B a la menos 1 por A, por H, por B a la menos 1 por a la menos 1 es igual a H, ¿no? Recordemos que el inverso de este producto va a ser el producto de los inversos en el orden opuesto, ¿no? Entonces va a ser A a la menos 1 y el inverso de B a la menos 1 pues es B, ¿no? Por eso va a quedar esto. Y eso lo que me está diciendo es que esto pasa sí, solo sí, ¿qué? Esto pasa sí, solo sí. B a la menos 1 por A está en el normalizador de H en G. Ahí está. Entonces ya demostramos el inciso A, ¿no? ¿Sí? Que estos dos AH A a la menos 1 va a ser lo mismo que BH, B a la menos 1, sí, solo sí. B a la menos 1 por A está en el normalizador de G en H, de H en G. Ahora hagamos el inciso B. Entonces, para el inciso B, pues queremos ver que ciertos conjuntos tienen la misma cardinalidad, ¿no? Entonces, debemos producir una función. Entonces, para B, denotemos por simplicidad, por así corchetes H, va a ser por definición el conjunto de todos los conjugados, ¿no? Va a ser este conjunto G,
hg a la menos 1, tal es que g está en g. Va a ser el conjunto de todos los conjugados de h, ¿no? ¿Sí? Anotemos este. También le vamos a anotar por n, para simplicidad, el normalizador de h en g. ¿Sí? Esto va a ser por simplicidad, lo vamos a anotar como n. Y vamos a anotar como a. ¿Sí? A va a ser por definición el conjunto de todas las clases laterales izquierdas, Gn, tal que G está en G, de todas las clases laterales izquierdas del normalizador, ¿no? Recordemos que N es el normalizador, ¿sí? Entonces, pues vamos a producir una función. Entonces definamos función. Entonces definamos una función f que va a ir del conjunto de conjugados de h a esta clase A, como sigue. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces, f de un conjugado de h, que es de la forma fg h g a la menos 1, ¿a qué clase lateral lo vamos a mandar? Pues lo vamos a mandar a clase lateral gn, ¿sí? Entonces, a un conjugado, que es de la forma gh g a la menos 1, ¿a qué elemento de A lo vamos a mandar? Pues a gn, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo definimos así. Entonces, veamos que f es una función bien definida, ¿no? Entonces, veamos que f está bien definida. Entonces, veamos que f está bien definida. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a considerar dos elementos que son iguales. Entonces, supongamos que tenemos que la clase A, el conjugado AH a la menos 1, lo puedo escribir como BH B a la menos 1, ¿no? Supongamos que tenemos esto, ¿sí? Entonces, por A, ¿qué tenemos? Por A tenemos, por el inciso A, ¿qué es lo que tenemos? El inciso A me decía que si AH a la menos 1 es BHB a la menos 1, eso pasa así, solo si B a la menos 1 por A está en el normalizador, ¿no? Entonces, por el inciso A, tenemos que B a la menos 1 por A está en el normalizador, en N, que es el normalizador de H en G, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, recordemos que la clase lateral derecha AN va a ser igual a la clase lateral izquierda AN va a ser igual a la clase lateral izquierda BN, porque recordemos que tenemos que dos clases laterales son iguales, sí, solo sí. ¿Qué es lo que va a pasar? B a la menos 1 por A está en N, ¿no? Esta es la caracterización de cuando dos clases laterales izquierdas son iguales, ¿no? Que vimos en la clase pasada cuando definimos las clases laterales, ¿sí? Entonces aquí estoy utilizando esa caracterización, ¿no? Entonces, como B a la menos 1 por A está en N, entonces, utilizando esa caracterización, tenemos que la clase lateral AN es igual a la clase lateral BN y por lo tanto F de AH a la menos 1 es lo mismo que AN, es lo mismo que BN y eso es lo mismo que F de BH B a la menos 1, ¿no? Y por lo tanto F está bien definida. ¿Sí?
Entonces ya tengo una función y ahora veamos que f es inyectiva. Entonces veamos ahora. Veamos ahora que f es inyectiva. Que f es inyectiva. ¿Sí? Entonces, en efecto. Para ver qué es inyectiva, qué es lo que tengo que tomarme, me debo tomar dos elementos aquí que vayan a dar a lo mismo y ver que necesariamente esos elementos son iguales, ¿no? Entonces, en efecto, sean dos conjugados de h, que es de la forma AH a la menos 1, BH, B a la menos 1, dos elementos que están en los conjugados de h, ¿no? Tal que qué. O sea que cuando yo lo mando mediante la función f, me dan lo mismo, ¿no? Tal que f de a h a la menos 1 es lo mismo que f de b h b a la menos 1. ¿Sí? Entonces me tomo dos elementos que son dos elementos conjugados al grupo h, tal que a la función, bajo la función f van a dar lo mismo, a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, por definición, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos f de a a la a la menos 1? Pues es la clase an, ¿no? Entonces, esto es an por definición de f y esto es bn por definición de f, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que an es igual a bn. Entonces pasa esto. Y por lo tanto, por esa propiedad de que esta clase lateral izquierda es lo mismo que esta clase lateral izquierda, sí, solo sí, b a la menos 1 por a está en n, entonces por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, b a la menos 1 por a está en el normalizador, n que es el normalizador de g en h, ¿no? Y si está en el normalizador, ¿qué quiere decir? De esta manera. De esta manera tenemos que ¿qué? Si está en el normalizador, ¿qué quiere decir? Pues que b a la menos 1 por a, cuando yo lo multiplico por h, y luego lo multiplico por el inverso de ese elementito que es exactamente a la menos 1 b, bueno, si quieren lo escribo, por el inverso de este elementito que es b a la menos 1 a la menos 1, que esto es exactamente b a la menos 1 a por h por a la menos 1 por b. Entonces tenemos que esto es exactamente h, ¿no? Porque está en el normalizador, ¿sí? Por lo tanto, si es igual a h, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, multiplicando por b del lado izquierdo y por b a la menos 1 del lado derecho esta igualdad. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es que a h a la menos 1 es lo mismo que b h b a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Y esto fue multiplicando la igualdad anterior de igualdad. Si quieren la igualdad de estrellita, que es esta, la igualdad de estrellita, por g del lado, por b del lado izquierdo, y por b a la menos 1 del lado derecho, ¿no? Y por b a la menos 1 del lado derecho. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Me tomé dos elementitos
tal que mediante la función van a dar a lo mismo. Y entonces, después de hacer las cuentitas, vimos que necesariamente esos elementitos son lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, f inyectiva, ¿no? Por lo tanto, f inyectiva. ¿Sí? Por lo tanto, f es inyectiva. Y además también es supra. ¿Por qué? También f es suprayectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Pues en efecto, ¿no? Me tomo sea, si queremos ver que f es suprayectiva, f de dónde a dónde va, f va de este conjunto, que es los conjugados de h, a, y a es el conjunto de todas las clases laterales izquierdas del normalizador, ¿no? Entonces, si yo me tomo un elemento aquí, que es de la forma gn, entonces sea gn aquí en a. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces el elementito gh, g a la menos 1, que es un conjugado de h de acuerdo a nuestra notación que estoy más utilizando. Entonces, este satisface que f de g, h, g a la menos 1 es este gn, ¿no? Por lo tanto, f supra, inyectiva. Y así, entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Que f es biyectiva, ¿no? F es biyectiva. Y así, la cardinalidad de los conjugados de h, la cardinalidad del conjunto de conjugados de h, que lo notamos así, es exactamente la cardinalidad de a, ¿no? Pero la cardinalidad de a es exactamente el índice del normalizador en G. ¿Sí? Esto es porque, por definición, el conjunto de todas la cardinalidad del conjunto de todas las clases laterales es el índice, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Si G es finito, además, si G es finito, por Lagrange se tiene el resultado. Si G es finito, por Lagrange tenemos que el índice del normalizador de H en G divide a la cardinalidad de G, ¿no? Divide a la cardinalidad de G. Ahí está. Eso acaba la prueba. ¿Sí? Entonces ya demostramos esto, ¿no? Que el conjunto de conjugados al grupo H, que es este conjunto, tiene tantos elementos como el índice del normalizador en el grupo G. ¿Sí? Ok. Como les dije, esta formulita y la que hicimos para el centralizador se parecen y ambas van a caer en una sola formulita que es cuando empecemos a ver acciones de grupos. ¿Sí? Ok. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a regresar al estudio de las permutaciones. Entonces regresamos a estudiar permutaciones. Entonces, vamos a tener la siguiente definición. ¿Qué es la definición? Esta es la proposición 2.11, entonces va a ser definición 2.12. Definición 2.12.
2.12. Entonces, ¿qué es lo que me dice esa? Entonces, sean alfa y beta dos elementos en Sn. Entonces, sean alfa y beta dos permutaciones del conjunto con n elementos. ¿Sí? Entonces, se dice que alfa y beta tienen la misma estructura de ciclo. La misma estructura de ciclo. Si pasa lo siguiente, tienen la misma estructura de ciclo. Si en sus factorizaciones completas, si en sus factorizaciones completas, si en sus factorizaciones completas, en ciclos disjuntos, ¿sí? Tienen el mismo número de reciclos para cada R. Tienen el mismo número de reciclos. Número de reciclos para cada R. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que dos permutaciones tienen la misma estructura de ciclo. Si en sus factorizaciones completas en ciclos disjuntos tienen el mismo número de reciclos para cada R, ¿no? Entonces, un ejemplo, para que quede claro. Consideremos alfa igual a, aquí en alfa igual a, bueno, beta. Consideremos, bueno, beta igual a 562. 562, ya las voy a tomar en factorizaciones completas, ¿sí? 562, 31, 4, ¿no? Ahí está. Esta es una factorización completa de esta permutación, ¿sí? Beta. Y me tomo alfa y consideremos alfa igual a, digamos, la permutación, bueno, tomamos esto. Bueno, sí, tomamos alfa igual a aquí, igual a 463, 463, 1, 2, 5. ¿Sí? Entonces, beta y alfa tienen un treciclo. Beta y alfa tienen un dos ciclo. Y beta y alfa tienen un unociclo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá solamente hay un ciclo de longitud 3, aquí también solo hay uno, aquí hay uno de longitud 2, aquí también solo hay uno y aquí también es. Entonces, por lo tanto, alfa y beta tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Misma estructura de ciclo. ¿Sí? Porque lo que me está diciendo es esto, ¿no? Acá tengo una permutación, estas ambas en Sn, ¿no? En S6.
¿sí? Entonces, aquí tengo una permutación disjunta, acá tengo beta, una factorización completa, ¿no? Porque aparecen todos los números del 1 a 6 y además son disjuntos, ¿no? Los ciclos son disjuntos. Acá también aparecen todos los números del 1 al 6 y también son disjuntos y además hay un ciclo aquí, también hay un unociclo, aquí hay un treciclo, también aquí hay un treciclo, aquí hay un dos ciclo, también hay un dos ciclo, y aquí hay un unociclo, también hay un ciclo, ¿no? Por lo tanto, tienen la misma estructura de ciclo. Si aquí hubiera, por ejemplo, si aquí hubiera habido dos unociclos, si aquí hubiera habido dos unociclos, y aquí hubiera habido solamente un unociclo, entonces ya no tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues vamos a tener la siguiente proposición. Proposición 2.13. Proposición 2.13. 13. ¿Sí? Entonces me dice que eh, sean alfa y beta dos permutaciones de Sn. Entonces sean alfa y beta dos permutaciones en Sn. ¿Sí? Entonces, alfa, entonces beta y alfa, beta, alfa a la menos 1 tienen la misma estructura de ciclo. Tienen la misma estructura de ciclo. ¿Sí? Tienen la misma estructura de ciclo. Y además la estructura de ciclo de la conjugación. Además, la estructura de ciclo de la conjugación alfa, beta, alfa a la menos 1, ¿sí? Se obtiene aplicándole alfa a los símbolos de beta. Ahorita va a quedar claro qué quiere decir eso. Se obtiene aplicándole alfa a los símbolos de beta. Ahorita va a quedar claro qué es lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Entonces hagamos la demostración. Dentro de la demostración voy a hacer un ejemplito de qué es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, primero, sea sigma un ciclo. Entonces, sea sigma, que es de esta forma, digamos, I1, I2, así sucesivamente, y R, un R ciclo en Sn. Me tomo un R ciclo en Sn, ¿no? En Sn, un R ciclo. ¿Ciclo? Entonces definamos, me tomo un R ciclo, entonces definamos, dada alfa en Sn, definamos que es sigma estrellita de alfa. Entonces sigma estrellita de alfa va a ser el siguiente ciclo. Va a ser el ciclo alfa I1, alfa I2, así, alfa IR. ¿Sí? Entonces, con esto es lo que quiero decir que estamos aplicando
Esto lo que quiere decir es que estamos aplicando alfa a los símbolos de sigma, ¿no? Estamos aplicando alfa a los símbolos de sigma, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, por ejemplo, entonces hagamos un ejemplo, ¿no? Dentro de la demostración, hagamos un pequeño ejemplito. Entonces, si yo considero, por ejemplo, alfa, que va a ser la permutación 231, 456, ¿sí? Si yo considero esta, y yo considero, por ejemplo, sigma, el siguiente ciclo, que sea el ciclo 562, ¿quién va a ser sigma estrellita de alfa? Entonces, ¿quién va a ser sigma estrellita de alfa? Sigma estrellita de alfa. ¿Qué es lo que me dice? A, al ciclo, si yo tengo este ciclo, entonces al ciclo yo le aplico a los símbolos que aparecen en el ciclo, yo le aplico la permutación alfa, ¿no? Entonces, aquí aparece el 5, ¿no? Entonces yo le aplico, esto va a ser exactamente ¿quién? Alfa de 5, alfa de 5, alfa de 6 y alfa de 2, ¿no? ¿Sí? Pero si ustedes nos fijamos en la permutación alfa, ¿quién es alfa de 5? Alfa de 5, el 5 lo manda al 4. Entonces esto es exactamente 4. Entonces esto es exactamente 4. Luego alfa de 6, ¿quién es alfa de 6? ¿Quién es alfa de 6? Acá nos dice que el 6 se queda fijo, ¿no? Entonces alfa de 6 es 6. Entonces acá queda 6. Luego, ¿quién es alfa de 2? Alfa de 2. Acá me dice que el 2 va a dar al 3, ¿no? Entonces esto es 3. Está. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? A este ciclo en Sn, dada un ciclo, yo y dada una permutación, sigma estrellita de alfa es básicamente a los símbolos que aparecen en el ciclo, le aplico yo la permutación alfa, ¿no? Que es lo que estoy haciendo en este ejemplito, ¿sí? Ok. Entonces, para un ciclo tengo esto y ya lo puedo hacer para una permutación en general, ¿no? Entonces, sea beta igual a gamma 1, gamma 2 hasta el gamma t, una factorización completa de beta en Sn, ¿sí? Entonces esto va a ser una factorización completa de beta en Sn. Recordemos que una factorización completa, ¿qué quiere decir? En ciclos disjuntos, ¿no? Que en los ciclos que van a aparecer aquí, todos son disjuntos y además todos los numeritos del 1 al n aparecen aquí, ¿sí? Entonces tomamos una factorización completa de, ¿sí? Entonces definamos definamos pi, que va a ser beta estrellita de alfa, que ¿quién va a ser? Va a ser, este es un ciclo, este es un ciclo, este es un ciclo. A los ciclos yo ya sé cómo les puedo aplicar, cómo le aplico este simbolito alfa estrellita, ¿no? Sigma estrellita de alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Beta estrellita de alfa va a ser la permutación que tiene a este ciclo. Tiene el ciclo beta 1 estrellita alfa, beta 2 estrellita alfa,
ya me equivoqué, acá es gamma 1. Acá va a ser gamma 1 estrellita alfa, gamma 2 estrellita alfa, así sucesivamente hasta el gamma t estrellita alfa, ¿no? ¿Sí? Donde, gamma i estrellita alfa se define como acá, ¿no? Como lo voy a poner gato a esta, se define como en gato. Como en gato. ¿Sí? Ok. Entonces se define así. Entonces hagamos un ejemplo. Consideremos otra vez lo que estamos haciendo aquí, alfa, que va a ser el 2, 3, 1. Y con 2, 3, 1, 4, 5, 6. Y beta, ¿quién va a ser? Beta que sea la permutación 5, 6, 2, 3, 1, 4. 3, 1, 4. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser? Eh, entonces, ¿quién va a ser sigma estrellita, beta estrellita alfa? Entonces, lo voy a escribir acá abajo. ¿Quién va a ser pi? Que va a ser beta estrellita alfa. ¿Qué es lo que me dice? Entonces, a cada uno de estos le aplico, hago el procedimiento estrellita para cada uno de estos ciclos, ¿no? Pero ya sé cómo hacer el procedimiento estrellita para cada uno de estos ciclos. Lo hicimos aquí arriba, ¿no? Entonces esto va a ser exactamente ¿quién? Esto va a ser exactamente alfa de 5, alfa de 6, alfa de 2. Ese va a ser el ciclo. Luego va a ser el ciclo alfa de 3, alfa de 1. Y luego el otro ciclo va a ser alfa de 4, ¿no? ¿Sí? Pero esto va a ser exactamente ¿quién? Ya hicimos aquí arriba cuánto era este alfa 5, alfa 6, alfa 2, ¿no? Ya lo hicimos aquí alfa 5, alfa 6, alfa 2 es 4, 6, 3. Entonces este es 4, 6, 3, que es, digamos, es este pedacito que estoy haciendo acá, y luego a cada pedacito le hacemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? ¿Sí? Entonces, ¿quién es alfa 3? Alfa 3 en esta permutación, el 3 va a dar al 1, ¿no? Entonces alfa 3 es 1, entonces esto va a dar al 1. Y alfa 1, mediante esta permutación el 1 va a dar al 2, entonces el alfa de 1 va a dar al 2, ¿no? Entonces esto es exactamente 1, 2, ¿sí? Y luego alfa 4, el 4 va a dar al 5 mediante esta permutación, entonces esto es 5, ¿no? Ahí está. Entonces así es como estamos obteniendo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para un ciclo, yo defino, para un ciclo y una permutación arbitraria, yo defino sigma estrellita alfa como al ciclo yo le aplico a los símbolos que aparecen en el ciclo, yo le aplico alfa, ¿no? Que tengo acá. Y luego, si yo tengo una permutación beta que ya les compuse como producto de ciclos, pues a cada ciclo lo que le hago es lo que hice, lo que estoy acá arriba, ¿no? Y es lo que estoy diciendo aquí. A cada ciclo lo hago y lo pongo como ciclos. Y que está acá. ¿Sí? Ok. Entonces, notemos que como
alfa es una función biyectiva. ¿Es biyectiva? Entonces pi, que es beta estrellita alfa, es también biyectiva, ¿sí? Entonces esa es define una permutación de Sn, define una permutación en Sn, y es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que cuando yo hice todo este procedimiento, me tuve otra permutación donde como todos los elementos aquí son distintos, cuando yo le aplico la alfa, todos los que van a aparecer aquí van a ser distintos otra vez y van a aparecer todos los números del 1 al n, ¿no? Y entonces eso me va a definir, entonces esto después de hacer ese procedimiento estrellita, me define una permutación en Sn, que es esta, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces veamos, entonces ya acaban unos 5 minutos, entonces veamos que la permutación pi, que estoy definiendo así, es exactamente la conjugación de alfa con beta con alfa a la menos 1. ¿Sí? Ok, entonces veamos eso. ¿Sí? Ok, entonces para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces me tomo un elemento, entonces sea i un elemento del conjunto del 1 hasta el n, y entonces pues tenemos dos casos. El caso A es que si beta fija ahí, entonces beta fija ahí, ¿sí? Entonces tenemos esos dos casos, que beta fija ahí y que beta fija ahí, y el otro es que lo mueva, ¿no? Ese es el otro caso, ¿sí? Entonces tenemos dos casos. Que beta fija ahí. Entonces, si beta fija ahí, ¿qué es lo que pasa? Entonces el ciclo I, aparece. Recordemos que los ciclos de longitud 1 aparecen en una factorización completa siempre y cuando ese elemento sea fijado por la permutación, ¿no? Entonces, si beta fija ahí, entonces el ciclo aparece en la factorización completa de beta. En la factorización completa de beta. Completa de beta. ¿Sí? Entonces, alguno de estos ciclos gamma 1 hasta gamma t, alguno de ellos es el ciclo de longitud 1 que tiene el elemento i, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Ciclo de longitud 1 que tiene el elemento i, ¿sí? Y entonces por construcción de pi, por construcción de pi, por construcción de pi, que es beta estrellita alfa, tenemos que ¿qué? Tenemos que el ciclo de longitud 1 alfa i aparece en pi. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos que este elemento es fijado por beta, ¿sí? Y entonces alfa de 4, que es 5, es fijado por pi, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Alfa de 4 aparece aquí, ¿no? Que es 5, entonces, ¿sí? Aparece en pi, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que pi
del elemento alfa i, pi de este elemento alfa i, pi de alfa 4, que es exactamente pi de 5, pues queda fijo, ¿no? Entonces, si solamente aparece en un ciclo de longitud 1, pues queda fijo. Entonces, pi de alfa i es alfa i. ¿Sí? Pi de alfa i es igual a alfa i. Por otro lado, ¿cuánto es alfa, beta, alfa a la menos 1 evaluado en alfa i? Esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente alfa, beta de i, ¿no? ¿Por qué? Este alfa a la menos 1 con este alfa solamente me queda i, entonces alfa beta de i, pero beta es fijado por i, ¿no? Entonces esto es exactamente alfa de i, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos que si beta fija a i, entonces pi evaluado en este elemento es lo mismo que esta conjugación evaluado en este elemento, ¿no? Lo acabamos de ver. Ahora el otro caso es que lo mueva, ¿no? ¿Sí? Entonces beta mueve ahí. Entonces supongamos beta mueve ahí. Ese es el otro caso. Entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Eh, entonces I está en un ciclo. Entonces I está en un ciclo. Si beta mueve ahí, entonces I está en un ciclo de longitud al menos 2. Está en un ciclo, digamos, gamma K, de longitud al menos 2. De longitud al menos 2, ¿no? ¿Sí? Es decir, si beta mueve ahí, y esta es la factorización de beta en ciclos disjuntos, entonces el i está en alguno de estos ciclos y el ciclo en el que está es de longitud al menos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que nuestra beta acá es de esta forma, ¿no? Entonces digamos que beta acá, que gamma acá es de esta forma. En algún aparece el i y luego aparece el j, ¿no? Aparece un elemento j y así, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que beta i va a dar a j, ¿no? Si consideramos este ciclo de la factorización de beta, si el que le sigue es j, lo que estamos diciendo es que beta de i va a dar a j, ¿no? Acá estamos, acá. Ok. Entonces tenemos eso. Entonces, ¿quién va a ser pi estrellita de gamma k? Perdón, entonces, ¿quién va a ser gamma k estrellita? Gamma k estrellita alfa, pues ¿qué es? A los símbolos que aparecen aquí, le aplico la cosa alfa, le aplico alfa, ¿no? Entonces acá va a ser alfa i, alfa j, alfa j. ¿Sí? Entonces, cuando yo la construyo gamma k estrellita alfa, es exactamente esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a decir? Nos va a decir que pi de alfa i, recordemos que este ciclo aparece en la factorización de pi, ¿no? Pi, los compuse así como en esos factores, en estos ciclos. Entonces, por acá aparece gamma k estrellita alfa, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que pi de alfa i, pues es exactamente alfa j, ¿no? Porque estamos en este ciclo, entonces pi de alfa i es igual a alfa j. Por otro lado, ¿quién va a ser
alfa, beta, alfa a la menos 1, evaluado en alfa de i. Otra vez, esta alfa con esta alfa se me va y me queda alfa de beta i, ¿no? Pero ¿quién es beta de i? Estamos en este ciclo, entonces beta de i va a dar a j, ¿no? Entonces esto es alfa de j. Entonces esto es alfa de j. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Por lo tanto, pi de alfa de i es lo mismo que alfa, beta, alfa a la menos 1 de alfa de i. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Por lo tanto, hemos visto, lo siguiente hemos visto, que cuando yo compongo pi con alfa, es lo mismo que alfa, beta, alfa a la menos 1, compuesto con alfa. ¿Sí? Y como alfa es biyectiva, entonces puedo quitar, entonces existe alfa a la menos 1, entonces pues de aquí puedo cancelar con alfa a la menos 1, ¿no? Entonces cancelando con alfa a la menos 1, tenemos que si cancelo esta con esta, porque entonces me queda que pi es igual a alfa, beta, alfa a la menos 1. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, por lo tanto, por construcción, tenemos que beta y pi tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Tienen la misma estructura de ciclo. Y eso es por construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque a beta, que tiene ciclos de esta forma, cuando yo construyo pi, si acá aparecen dos ciclos de longitud r, aquí van a aparecer dos ciclos de longitud r, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues este va a tener la misma estructura que pi. Entonces tenemos que, por construcción tenemos que beta y tienen la misma estructura de ciclo, pero vimos que pi es exactamente el conjugado de beta, ¿no? Alfa a la menos 1. Por lo tanto, beta y alfa, beta, alfa a la menos 1 tienen la misma estructura de ciclo. Tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué era lo que queríamos ver? Lo que queríamos ver es que si yo me tomo dos permutaciones cualesquiera, entonces beta y el conjugado y cualquier conjugado de beta tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Es decir, que tienen la misma cantidad de ciclos de longitud r para cada r, ¿sí? Y además, ¿cómo obtenemos la estructura de ciclo de esta? Pues ya los dijimos aquí, ¿no? A los elementos de beta, a los símbolos de beta, cuando yo tengo una factorización completa, le aplico alfa y así es como obtengo esta factorización de este ciclo de esta permutación en ciclos disjuntos y eso me da la estructura de ciclo de esta conjugación, ¿no? Entonces, por hoy acabo este video y nos vemos en la siguiente clase.